Lección número 5, titulada Jesús como el Gran Maestro. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 6, en el cual leemos lo siguiente: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La doctrina de la creación es un libro abierto que nos ilustra y educa en relación a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y en sus páginas encontramos un capítulo especial dedicado al Gran Maestro. En este estudio repasaremos algunas de las bellas lecciones que el Maestro, nuestro Señor Jesús, tiene para nosotros. ¿Recuerdas cuáles eran las condiciones antes de iniciarse el extraordinario proceso de la creación? Sí, lo único que había era una total y profunda oscuridad. Y de pronto, una voz se escuchó, y al mandato de esa voz, esa oscuridad fue completamente iluminada. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y aquí mismo, en 2 de Corintios, el capítulo 4 y verso 6, Pablo nos recuerda que aquel Dios, en cuya palabra reposa tan extraordinario poder de creación, es también el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Sabes? Pablo probablemente al escribir esto estaba recordando ese mismo momento de su conversión, ese instante en el que esa luz resplandeció en su rostro. Pero no solo eso, invariablemente impactó y resplandeció también en su corazón, iniciándose de esa manera su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las instrucciones de su maestro. Instrucciones que son y serán siempre para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz también necesita resplandecer en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío. Tú y yo también necesitamos ver el rostro de Dios. Y Dios lo sabe. Por eso, al enviar a su único Hijo a este mundo, le encargó esa misión, la de mostrar su rostro a la humanidad. Qué importante es que tú y yo lleguemos al conocimiento de la gloria del Padre a través de ver y contemplar el rostro, la faz de Cristo Jesús. Tú y yo somos plenamente conscientes del poder que la voz de nuestro Dios tiene. Esa misma voz que con el simple hecho de ser audible es capaz de crear luz donde no la hay. Es la misma voz con la que Dios se comunica con el ser humano. Dios se ha comunicado con sus hijos a lo largo de su historia. Lo ha hecho en repetidas ocasiones y de muchas formas. En otro tiempo, sí, lo hizo a través de sus profetas, aquellos que compartían las buenas nuevas de salvación y daban a conocer a aquel que habría de venir. Pero no solo en otro tiempo, igualmente en los postreros días, en nuestro tiempo, en la actualidad, Dios continúa comunicándose con sus hijos y nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo, el de los profetas del Antiguo Testamento, toda la fe tenía como base a aquel Cordero que habría de venir a este mundo, ese que prefiguraba al unigénito de Dios. Pero ahora, en estos postreros días, en nuestra actualidad, ese Cordero ya vino. Ese Cordero se revistió de humanidad y creciendo en estatura y sabiduría, se convirtió en el Gran Maestro.
llevando a cabo su ministerio en esta tierra. Ese cordero finalmente fue sacrificado y fue clavado en la cruz del Calvario, pero no se quedó ahí. Hoy, tú y yo sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro gran Maestro. A ver, ¿a ti te gusta observar la luna? Es un espectáculo realmente maravilloso, ¿no es cierto? Hoy en día, tú y yo sabemos que la luna es un cuerpo celeste opaco, es decir, no posee luz propia y por lo tanto no es capaz de brillar por sí misma. Pero ¿cuántas veces hemos dirigido nuestra mirada en una noche con cielo despejado y la hemos visto brillar en todo su esplendor, ¿verdad? Claro, ella brilla gracias a que tiene la capacidad de reflejar la luz que proviene del sol. La luna refleja entre un 7 u 8% solamente de la totalidad de la radiación solar que recibe, y con tan poco basta para que nos hable del poder luminoso de ese astro, el sol. De igual manera, el Hijo amado, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La gloria de Dios, amigo, amiga, acabaría con nosotros en un instante si se nos mostrara en toda su plenitud. Pero a través de Cristo, su Hijo, el reflejo de esa gloria llega hasta nuestras vidas, en el porcentaje adecuado y necesario para que así podamos contemplar el poder del Padre. Por esto es tan importante reconocer a aquel que se encarga de revelar. ¿Quién es el que revela al Padre? Y tú responderías, el Hijo, por supuesto. Sí, pero ¿quién es el Hijo? El apóstol Juan, el discípulo amado, ya desde el mismo comienzo de su evangelio, describe de una manera categórica y firme al que revela. Y nos dice que Él era desde el principio el Verbo, que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. En ningún caso Juan discute la eternidad de Cristo Jesús. El Hijo de Dios es desde antes de la misma creación, existe desde la eternidad. Por lo tanto, aquel que también es eterno es quien revela a Dios el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan también hace hincapié en la participación totalmente activa del Hijo de Dios durante todo el proceso de la creación. Por lo tanto, aquel que en asociación y colaboración con su Padre creó, es quien también le revela. Y qué maravilloso, amigo y amiga, es saber que el poder creador de Jesús es una realidad hoy en día también en cada uno de nuestros corazones. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, vino con el propósito de alumbrar a todo hombre, revelando así al Padre. La oscuridad existente antes de la creación de este mundo es muy parecida a la que existía cuando aquel Verbo se hizo carne. Se habían creado ya falsas y muy equivocadas ideas acerca de Dios el Padre. Y el Hijo vino como aquella luz para disipar toda oscuridad, para iluminar y aclarar todas esas ideas, para resplandecer en los corazones y para transformar vidas. No importa qué tan profunda sea tu oscuridad en este momento, problemas, dificultades, tristezas, angustias, la voz del Hijo estará siempre ahí pidiéndote que fijes tus ojos en Él, porque si nuestro anhelo es contemplar la gloria de Dios, Cristo nos dice, no te preocupes,
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el apóstol Pablo escribe aquella carta a la comunidad de cristianos en Filipos, lo hace con suma preocupación por sus hermanos, sus alumnos. Pareciera ser que en aquella aula los filipenses estaban aprendiendo mal la lección y habían dado entrada, entre otras cosas, a la soberbia. Sí, a aquel sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos, sintiéndose más que otros y con un falso y equivocado concepto de grandeza. Pablo exhorta en su carta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es que los filipenses estaban confundiendo lo que se hace con lo que se siente. Se pueden hacer muchas cosas, y buenas en sí, pero sin sentirlas, o sintiendo algo totalmente contrario a lo que aparentemente se hace. Rápidamente Pablo hace volver la vista al gran Maestro, a Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo estuvo dispuesto a recorrer por amor ese camino descendente, sí, ese que le supuso dejar las glorias del cielo y venir a este mundo de pecado. Y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Ay, qué tremenda lección de humildad por parte del gran Maestro! En contraposición de la soberbia. Se dice que la soberbia, la arrogancia, la altivez, no es grandeza, sino más bien una hinchazón. Y es que lo que está hinchado parece grande, pero generalmente no está sano. El ejemplo de humildad nos lo da el Hijo de Dios, a través de una de las lecciones más maravillosas. Sí, la lección del pesebre, la que nos enseña que la gran obra de educación y salvación de Dios nunca se logrará mediante la autoexaltación, sino a través de la humildad ante el Padre y el servicio a los demás. Este mundo afectado por el pecado es el salón de clases en el cual nos ha tocado aprender. Y aprendemos relacionándonos. Tenemos una relación con nuestro gran Maestro, pero también tenemos una con nuestros otros compañeros de clase, nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro conocido, nuestro prójimo. Y en esta área de las relaciones interpersonales, todos hemos experimentado algún momento de fracaso, ¿no es cierto? Por X o Y motivo, la relación entra en conflicto. Y en lugar de aquel acercamiento, lo que se da es un distanciamiento, una separación. Pero todos hemos también experimentado ese reconfortante momento de la reconciliación, ¿verdad? Cuando el gran Maestro nos amó primero, nos buscó y nos atrajo hacia Él y hacia su salón de clases, lo hizo para que, estando en Él, nueva criatura fuéramos, para que las cosas viejas pasaran y que todas fueran hechas nuevas. Y comenzó nuestra enseñanza, comenzó nuestra relación con Él. Pero, ¿qué pasa? Que también aquí existen esos momentos de separación y nos alejamos de Cristo. Por eso se hizo necesario que el Padre estuviera en el Hijo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados, nuestros errores, nuestros desaciertos, nuestras malas calificaciones, pero además encargándonos también a nosotros, sus alumnos, la palabra de la reconciliación.
porque así como Dios Padre tomó la iniciativa de iniciar esa reconciliación y así como el Hijo estuvo dispuesto a ser parte del proceso como mediador, asimismo tú y yo tenemos la responsabilidad de invitar a otros a esa reconciliación. ¿Por qué? Porque somos embajadores en nombre de Cristo. Y aunque el ministerio de la reconciliación posee un carácter cósmico, la reconciliación de Dios no está tan lejos como el cosmos. La reconciliación con Dios está solamente a la distancia de un abrazo amoroso y reconciliador por parte de su Hijo amado, nuestro gran Maestro. En un salón de clases tenemos al maestro y tenemos a los alumnos. En aquel primer salón, el maestro de maestros desarrollaba con amor todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma directa con sus alumnos. Todo era bueno en gran manera, todo era perfecto y todo brindaba una enseñanza. Pero un día, un falso maestro entró y a partir de lecciones falsas y malintencionadas, le quitó su color original, le robó su perfección y casi le apagó aquella luz que lo iluminaba. Pero ese falso maestro no iba a triunfar, porque más adelante, en este mismo salón ya afectado por la maldad, el padre comenzaría el proceso de recuperación de su salón, impartiendo una nueva lección a los nuevos alumnos. Y lo hizo a través de sus ayudantes, de los cuales uno proclamó: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es que, aunque este salón de clases fue afectado por el pecado, el Padre no nos abandonó a nuestra suerte, sino más bien envió a su Hijo, nuestro gran Maestro, para que estuviera con nosotros. Y Él está con nosotros hoy, acompañándonos en nuestras dificultades, supliendo nuestras necesidades, participando en nuestra reeducación, instruyendo a otros para impartir sus lecciones de vida, cuidándonos y protegiéndonos. Cuán importante es que tú y yo nos unamos a estos primeros alumnos, ¿sí? A Adán, a Eva, a los Reyes Magos, a los pastores, a José, a María, porque junto con ellos, tú y yo somos llamados a adorar a Cristo, porque el gran Maestro es digno de nuestra adoración simplemente por ser quien es. Bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Solamente cuando veamos al Hijo tendremos acceso a ese reflejo de la gloria de Dios y de esa manera comprender claramente la imagen misma de su sustancia, su carácter. Número 2. No olvidemos la lección del gran maestro titulada En un pesebre de Belén. Solamente a través de una lección tan preciosa como esta podremos aprender que humillándonos podríamos darnos una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás. Y número 3. Nuestro verdadero ideal está en la vida del príncipe de los maestros. Es a Él a quien debemos volver siempre la mirada para que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Que Dios te bendiga.